Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos entonces con la clase número 2 de tipología y tabernáculo. Y hoy vamos a hablar y tocar el tema de la construcción del tabernáculo. Vamos a ya entrar en lo que es este tema tan importante que es la construcción del tabernáculo. Éxodo capítulo 25, verso 2 al 9 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de onice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haré. ¿Cuáles eran los propósitos del tabernáculo? ¿Ya? ¿Cuál era? ¿Por qué Dios manda a construir ya este tabernáculo? ¿Por qué Dios mandó construir esta tienda? En más de una oportunidad nos hemos hecho esta pregunta, pero la palabra de Dios nos muestra los motivos y razones por las cuales Dios mandó a construir dicha tienda. Y en esta lección, que es la clase número 2, vamos a despejar estas dudas del por qué Dios entonces envía y manda a construir el tabernáculo. En primer lugar, veamos qué es el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de la morada de Dios en medio de su pueblo. A través de la Escritura se advierte un progreso en la manera en que Dios se ha revelado a sí mismo, al hombre. Por último, tuvo lugar el acontecimiento más maravilloso de todo, en cuanto a la habitación divina, cuando Dios habitó entre nosotros en la persona de Cristo. Bien, como dice acá entonces, siempre ha sido el deseo de Dios, siempre ha sido el anhelo de Dios tener comunión, intimidad con su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con el hombre. Y podemos ver entonces, a través de la Escritura, un progreso en cuanto a la comunión que Dios tenía con el hombre, ya desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. En el principio, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios siempre bajaba para hablar con ellos, ya todas las tardes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, cuando el hombre peca, ¿verdad? Esta comunión, esta intimidad, en cierto sentido, se rompe, ¿ya? Se quiebra. Pero Dios sigue intentando comunicarse con el hombre, Dios sigue intentando tener comunión con el hombre, y el tabernáculo entonces viene a realizar esto, ¿ya? A realizar este deseo, este anhelo que había en el corazón de Dios de poder tener intimidad, comunión con el hombre. Hasta que finalmente Jesucristo vino a este mundo, ¿ya? Y bendito sea el nombre del Señor, puso su presencia, su tabernáculo, por así decirlo, con nosotros. Habitó en medio de nosotros, como dice Juan, capítulo 1, verso 14. Vamos allá, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Veamos esa referencia bíblica, ¿ya? Versículo número 14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra griega habitó, ¿verdad? Quiere decir, y puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Maravilloso, maravilloso, ¿ya? El vocablo habitó es el griego skeno, que significa tienda o tabernáculo. O sea, él colocó su tienda. Cuando Jesús se encarnó, ¿ya? Y se hizo hombre por nosotros para venir a este mundo, Él colocó su tienda, su tabernáculo en medio de nosotros. Él puso su tabernáculo entre nosotros. La palabra tabernáculo en hebreo es mishkan, ¿ya? Que quiere decir morada, ¿ya? O tabernáculo, ¿ya? La palabra también hebrea sukkah quiere decir tienda o tabernáculo también, ¿ya? Recuerden ustedes que las palabras hebreas siempre tienen más de un significado. En estos días, creo que fue ayer,
en esta semana, ¿verdad?, se celebra la fiesta de Sukkot, ¿ya? O Sukkot. De ahí de la palabra Sukkot, de la raíz Sukkot, viene la palabra Shahan o Shekinah, como le decimos nosotros, ¿ya? Shahan, el que habita. Entonces Dios, en cierto modo, habitaba en el tabernáculo con su pueblo, como lo podemos ver en esta lámina, ¿ya? Ahí vemos la Shahan o Shekinah. Dios habitaba ya en el tabernáculo cuando alguien quería ir a buscar una respuesta, cuando alguien, ya, bendito sea el nombre del Señor, necesitaba pedir perdón a Dios por un pecado que ha cometido, entonces iba al tabernáculo donde Dios habitaba, ¿ya? O también cuando alguien necesitaba una respuesta, iba al tabernáculo, se dirigía al tabernáculo donde Dios, o a la Mishkan, donde Dios habitaba. Dios siempre ha querido vivir y asociarse con el hombre. Lo vemos desde el huerto del Edén, lo declara la palabra de Dios. De esta forma, Dios se reveló al pueblo de Israel para que por medio de ello se pudiera restablecer nuevamente la comunión, ¿ya? Y así el hombre pudiera gozar de una relación con Dios, su creador. ¿Sabes lo que yo estoy diciendo? ¿Ya? Esta relación estaba en el jardín del Edén, pero por causa del pecado del hombre se quebra, se rompe. Al punto que cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que tratan de esconderse de Dios, ¿ya? Shekinah es una palabra hebrea que significa la radiancia o la presencia de Dios, ¿ya? No es Shekinah, es Shekinah, ¿ya? Porque lleva ahí una shin, como ustedes están viendo acá, y una het, ¿ya? Esa palabra se pronuncia como J, ¿ya? Shekinah. El sustantivo Shekinah se deriva del verbo Shahan, ¿ya? Que quiere decir el que habita, ¿ya? Por lo tanto, Mishkan o Sukkah, ya las dos palabras son válidas para tienda o tabernáculo. Por lo tanto, cuando usted escuche que en Israel se está celebrando Hag Sukkot, ¿ya?, o fiesta de Sukkot, se le tiene que venir inmediatamente a la mente que se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta donde la mayoría del pueblo de Israel, ya, sobre todo los religiosos, salen de sus casas y levantan unas tiendas de improvisadas, de palmas de palmera, etcétera, de ramas, para recordar su caminata por el desierto y cómo Dios los cuidó, cómo Dios los guardó durante su caminata de 40 años, ¿ya? Bien, ¿cuál es el propósito del tabernáculo? El tabernáculo, ¿ya?, presenta una visión anticipada de la cruz. Es el mensaje principal del tabernáculo. Presenta una visión anticipada de la cruz. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, amado hermano, es un tipo de Cristo, de la persona de Cristo, ¿ya? Por eso dice acá que el tabernáculo presenta una visión anticipada. O sea, estaba mostrando lo que iba a suceder en el futuro. Dios estaba enseñando de forma didáctica, a través de muebles, ¿ya?, lo que iba a pasar en el futuro. Por lo tanto, el tabernáculo presenta una visión anticipada de la cruz. Por ejemplo, voy a buscar acá, vamos a buscar acá la otra lámina, esta. El altar del sacrificio. El altar del sacrificio es un tipo de la cruz, es un tipo del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se ofrecía el animal, ya, sacrificado para poder recibir el perdón de los pecados. Podría seguir citando otro ejemplo, ya. Por lo tanto, el tabernáculo, ya, presenta una visión anticipada de la cruz. Típicamente el tabernáculo señalaba a Cristo en toda su gloria y la inmensidad de su obra. Él es mayor de todos los tipos de Cristo que presenta el Antiguo Testamento. La palabra del Señor declara que el tabernáculo era sombra y luces de las cosas venideras. Ya lo vimos en tipología en la primera clase, ya que cuando hablamos de tipo hablamos de sombra, ¿ya? Cuando hablamos de antitipo estamos hablando de realidades. Y Jesús, el tabernáculo entonces es un tipo, era sombra del antitipo de Cristo que iba a venir, o sea, la realidad. El pueblo de Israel no estaba preparado para recibir la revelación completa de Dios. Debía ser gradual para que el hombre pudiera comprender. ¿Ya? Por eso que Dios está enseñando, como dije anteriormente, como a los niños en kinder. No le enseñan inmediatamente matemáticas, divisiones, porque no podrían.
su cerebro, su mente todavía, a menos que sea un niño superdotado, ¿ya? Es por esta razón que a los niños le empiezan a enseñarle a dibujar, a mirar figuras, ¿ya? Para ir preparándolo para lo que viene más adelante, la enseñanza esa más difícil, más compleja, ¿ya? Bueno, el tabernáculo es lo mismo. El tabernáculo, el pueblo de Israel no estaba preparado para tal vez recibir las revelaciones que tiene hoy usted en día, ¿ya? Una revelación completa de la persona de Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, etc. Entonces Dios tenía que ilustrarlo, ¿verdad? Ilustrándolo a través de ejemplos, como el tabernáculo, los muebles, etc. ¿Ya? Letra C. El tabernáculo presenta una lección sobre la santidad de Dios y sobre la pecaminosidad del hombre. Se encuentra en extrema oposición. Este es el gran conflicto entre el hombre y su Dios. O sea, lógicamente el tabernáculo mostraba, ya la construcción ya del tabernáculo, de un atrio, ¿verdad? Todo envuelto de telas de lino, que eran color blanco, de 2,20 metros de altura aproximadamente, ya más de 60 columnas alrededor, mostraban, ¿verdad?, que el hombre estaba excluido de la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar al atrio, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, al lugar santo, al lugar santísimo. O sea, eso ya mostraba, ya le daba a entender a Israel de que el Dios que ellos servían no era el Dios de los cananeos, no era el Dios de los egipcios que cualquiera entraba al templo, ofrecía sacrificio y ya. No, el Dios que ellos servían era un Dios santo, kadosh, diferente, apartado. Y el tabernáculo da a entender y revela esto. ¿Ya? Veamos Gálatas capítulo 5, verso 17. A ver, vamos allá. Vamos a ver ese texto. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿ya? Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, ¿ya? ¿Se da cuenta? O sea, hay un conflicto, ¿verdad?, entre el Espíritu de Dios, ¿verdad?, y la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos lleva, ¿ya? Y nuestro espíritu nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a querer hacer la voluntad de Dios, pero la carne se opone, ¿ya? Entonces, eso nos da a entender que somos pecaminosos, ¿ya? De que estamos en cierta manera apartados de Dios por causa de nuestro pecado. El tabernáculo enseñó en figura cómo el conflicto se resuelve. El hombre puede acercarse a Dios, pero no de cualquier forma, ¿ya? Solo puede aproximarse a través del camino indicado por Él. No se admite ninguna excepción. El camino indicado por Dios para que el hombre se le acerque no es la religiosidad. Ya, por eso que había una serie de sacrificios. Había una serie, ¿verdad?, de sacrificios de cruento e incruento, ¿ya? O sea, cuando hablo de sacrificios cruentos, ¿verdad?, estoy hablando de sacrificios de animales, donde había derramamiento de sangre, donde se ofrecía la sangre, el animal en el altar de bronce, se derramaba la sangre, ¿ya? Habían también sacrificios no cruentos, o sea, sacrificios de víveres de la tierra, ¿ya? Verdura, harina, vino, se derramaba también sobre el altar, se ofrecía en sacrificio, ¿ya? Pero todo esto cumplía una finalidad. ¿Cuál era? Poder hacer apto al hombre, entre comillas, para poder acercarse a Dios, ¿ya? Entonces, estas verdades, estas dos primeras verdades nos enseña el estudio del tabernáculo, ¿ya? El tabernáculo también subraya la importancia de la doctrina bíblica sobre la sangre, dice. En el tabernáculo había una parte y dos velos. Estos tres elementos hablan de la exclusión del hombre. Se trata de exclusión con respecto al santuario, de lo lejos que el hombre debería haberse mantenido de su creador, si no hubiera sido por los sacrificios, ¿ya? O sea, vuelvo a repetir, el tabernáculo le mostraba al hombre la pecaminosidad de él y lo lejos que estaba de Dios por causa del pecado, ¿ya? El hombre apenas podía llegar a la puerta del tabernáculo para ofrecer el sacrificio, ¿ya? Y ahí el sacerdote lo recibía, entonces él confesaba su pecado y ofrecía su sacrificio.
El sacerdote tomaba, ¿verdad?, el cordero, lo llevaba para adentro, lo preparaban para ofrecerlo en un altar. Pero hasta ahí, ¿ya? Entonces esto mostraba la importancia que tenía el derramamiento de sangre. Era el único camino, la única vía para poder, ¿verdad?, restablecer la comunión con Dios y tener acceso a la presencia de Dios. El camino hacia Dios es el que presenta el tabernáculo, es un camino a través del derramamiento de sangre de una víctima inocente. El tabernáculo es un lugar para la manifestación de Dios. El tabernáculo era también el centro de las manifestaciones de Dios en su pueblo terrenal, Israel. Dios se manifestó a sí mismo allí y proclamó sus pensamientos y sus consejos por medio de Moisés. Veamos, Éxodo 25, 22. Vamos allá. Vea, el tabernáculo entonces era un lugar donde Dios manifestaba su presencia y su voluntad, ¿ya? Dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo, desde sobre el propiciatorio. Cuando habla del propiciatorio está hablando de la tapa, ¿ya?, de el arca, que se encontraba en el lugar santísimo. El propiciatorio, ¿verdad?, actuaba, tenía dos querubines arriba, ¿verdad?, actuaba de cierta manera como parlante, ¿ya? Entonces cuando Moisés quería conocer la voluntad de Dios, entraba, ya, a todo esto, el único que podía entrar directamente, ya, al tabernáculo, entrar y salir, era el gran Moisés, ya, o Moshe Rabenu, como dicen los judíos. Él podía entrar y salir cuando quería y buscar una respuesta de Dios, ya. O sea, miren el grado de intimidad de Moisés y de comunión que Moisés tenía con Dios, ¿ya? Y se cumple la escritura que dice que al que mucho se le da, mucho también se le demanda. Si bien es cierto, Moisés había recibido una gran porción del Espíritu de parte de Dios, era tremendamente usado por Dios. Dios hablaba no a través de imágenes como lo hacía con los profetas, ya, ni sueños, sino que directamente hablaba, ya, con Moisés. Así también cuando Moisés cometió un error, esto le costó la entrada a la tierra de Canaán. Y uno puede decir, ¿por qué Dios fue tan drástico? ¿Por qué Dios fue tan cortante con Moisés? Porque, vuelvo a repetir, al que mucho se le da, mucho también se le demanda. Entonces, dice acá, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, entonces Dios manifestaba su presencia, ¿ya? Su voluntad dentro del tabernáculo. Por eso le dije anteriormente que cuando alguien quería buscar una respuesta de parte de Dios, conocer la voluntad del propio Moisés, cuando había algo, una situación del cual no tenía claridad, porque los 613 mitzvot o mandamientos que Dios le entregó a Moisés no respondían a todas las preguntas, ¿ya?, por decirlo así, e inquietudes. A veces Moisés tenía que ir directamente a hablar con Dios con respecto a una ley, ya, porque a veces la ley no es que le explicaba todo, ¿ya? Entonces el tabernáculo era el lugar donde Dios se manifestaba y manifestaba su voluntad, ¿ya? Y dice, cuando entraba Moisés en el tabernáculo, la reunión, para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba. ¿Se da cuenta? Entonces en el tabernáculo Dios hablaba, ¿ya? F. El tabernáculo era un lugar para la adoración. Para la nación de Israel, el tabernáculo era el centro de la adoración de Dios, ¿ya? O sea, si ustedes van a mirar un mapa, acá les voy a mostrar un mapa que lo voy a pasar después en la otra clase. Si ustedes se fijan acá, todas las tribus, ¿ya?, todas las tribus quedaban alrededor del tabernáculo, ¿ya? El tabernáculo usaba el centro, y era el centro de la vida, ¿ya?, de Israel en el desierto. Todo giraba en torno al tabernáculo. Por eso les digo yo que el gobierno, ¿ya?, durante el desierto, la travesía del desierto, el gobierno o la forma de gobernar, ¿verdad?, es una forma teocrática, ¿ya? Dios era el centro de la adoración, Dios era el centro de la atención de la nación de Israel. Los israelitas, ¿verdad?, se levantaban en la mañana, ya ponga usted la tribu de Aser, la última tienda de la tribu de Aser,
se levantaba y lo primero que veía era la columna, la Shekinah, arriba del tabernáculo, ¿ya? Por muy lejos que estuviese, ¿ya? Si no alcanzaba el atrio, la cortina del atrio, veía por lo menos la columna, ¿ya? Entonces todo giraba en torno al tabernáculo, ¿ya? Por eso le digo yo que era un gobierno teocrático el que operaba en la época. O sea, Dios era el centro. Dios era la cabeza de la vida, ya diaria, del pueblo de Israel. Como debería ser también hoy en nuestra vida, ser el centro de adoración, de la atención. Para la nación de Israel el tabernáculo era el centro de la adoración, dice. La adoración surge cuando el pecador recuerda el significado espiritual del sacrificio de la cruz. Este aspecto se verá al tratar el altar de bronce. Pero anticipemos que en el Nuevo Testamento el lugar de adoración es ahora una persona, el propio Señor Jesucristo, ¿ya? O sea, cuando la persona iba al tabernáculo, ¿ya? Y se hacía todo ese rito, ¿verdad? De entregar, ¿ya? El sacrificio, el cordero en las manos del Cohen Agadol, del gran sumo sacerdote, ¿ya? Y se ofrecía, él veía cómo se ofrecía en el altar, ¿verdad? Todo eso era motivo, hermano, de adoración. La persona adoraba a Dios porque estaba recibiendo el perdón, porque estaba teniendo, ¿verdad?, comunión con Dios, ¿ya? Pero en esa época era el tabernáculo, el lugar de adoración. Pero hoy no. Hoy la persona, ¿verdad?, el centro de oración es la persona de Cristo. En esa persona Dios y el hombre se han encontrado, dice. En el día de hoy no hay una iglesia que salve, sino una sola persona que salva, y esa es Jesucristo. Él es el motivo, ¿verdad?, de nuestra adoración, ¿ya? Juan capítulo 14, verso 6, veamos. Veamos ese texto. Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el centro de oración, es el camino, Él es la vida. ¿Ya? Hoy no es más el tabernáculo, sino la persona de Cristo. ¿Ya? La construcción del tabernáculo. El proyecto de Dios para la construcción del tabernáculo fue transmitida a Moisés cuando él estaba conduciendo a Israel en la tierra de Canaán. O sea, fue camino, ¿verdad?, a la tierra de Canaán, en el desierto, ¿ya? Donde Dios manda a Moisés a construir este santuario, ¿ya? Este lugar de encuentro, de adoración, de sacrificios, ¿ya? Ahora, el modelo del tabernáculo, en la construcción del tabernáculo, Dios fue el arquitecto. Moisés tuvo que hacer las cosas conforme Dios le había mandado en la montaña, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo el diseño, todo lo que usted ve dentro del tabernáculo y fuera, ¿ya?, es un diseño de Dios. Y aquí no hay invención humana. Aquí no es que a Moisés se le ocurrió, ¿verdad?, un día a la mañana, se despertó y dijo, mira, ¿sabes qué se me ocurrió? Tuve una buena idea. No, no, no. Todo el sistema de sacrificio dentro del tabernáculo, los corderos, los animales que tenían que ¿cuánto se llama? Ofrecerse, ¿ya? Todo venía de Dios. Y Moisés tenía que ser conforme al modelo que Dios le había mostrado. Éxodo capítulo 25, verso 9. ¿Ya? Y dice, vamos a leer a partir del verso 8. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mire, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. ¿Ya? Bien, antes de seguir adelante quiero decir dos cosas. Primero, la construcción del tabernáculo, ¿verdad?, es un separador de agua entre los patriarcas, ¿verdad?, y la ley que venía ahora. ¿Por qué? Porque en la época de los patriarcas, si bien es cierto los patriarcas, ¿verdad?, ofrecían sacrificio a Dios, adoraban a Dios, pero no estaban sujetos a una ley de sacrificio, una ley que le dijese cómo adorar a Dios, cómo servir a Dios. Pero a partir de ahora, a partir, ¿verdad?, de que Dios se le aparece a Moisés y le muestra el modelo y lo manda a construir el tabernáculo, entonces ahora hay un modelo, hay un diseño a seguir. Y Moisés, ¿verdad?, no podía salirse de este modelo, de este diseño, de estas directrices que Dios le había dado.
A partir de ahora, ¿verdad? Dios le dice al pueblo, ustedes no van a servir más o no me van a adorar más como ustedes creen, como ustedes piensan, o no van a hacer las cosas como ustedes creen, sino como yo quiero que las hagan. Ya, puede sonar hasta dictatorial, pero amado hermano, Dios es Dios. Ya, Dios es Dios. Y quien quiera acercarse a Dios, quien quiera servir a Dios, no puede pretender servirle o hacer su obra de cualquier manera, o como cree o como piensa. Tiene que hacer la obra de Dios bajo las directrices de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la voluntad de Dios, para entonces poder, ¿verdad?, ser bendecido. Por eso le digo que la construcción del tabernáculo es un divisor de agua entre la forma en que los patriarcas ya adoraban a Dios, servían a Dios, y a partir de ahora cómo lo hace Moisés con el pueblo, ya bajo la ley, ya bajo la Torá. Dice, no pudo hacer nada siguiendo su propio parecer, ni en la construcción, ni en los materiales y dimensiones de los vasos, ni en su posición en el santuario. Miren, imagínense, hasta ese punto. O sea, Moisés tenía que colocar los muebles dentro del tabernáculo como Dios le decía que tenía que colocarlo. A la mano derecha, ¿verdad?, va a ir el altar de incienso, ¿ya? Y la mesa de los panes de la proposición. A la mano izquierda del lugar santo va a ir, qué sé yo, el candelabro, la menorá. En el lugar santísimo va a ir solamente el arca del pacto. En el patio del atrio va a ir primero el altar de bronce, luego el lavacro. O sea, hasta la posición de los muebles, Moisés tenía que ser fiel en hacer tal cual Dios le había ordenado. Por eso el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, y Moisés fue fiel en toda su casa. Y destaca esto. Y Moisés fue fiel en toda su casa. Y también este versículo que dice, y haz conforme al modelo que yo te he mostrado, se repite, hermano. Usted lo va a ver en el libro de Shemot, Éxodo y Baicará, ya Levítico, muchas veces. Muchas veces Dios repitiendo lo mismo a Moisés, y haz conforme al modelo que yo te he mostrado. O sea, Dios le recalcó este punto. Y cuando Dios repite algo, reiteradamente, es porque tiene que hacerse así. ¿Ya? El tabernáculo israelita tenía su modelo en el cielo. Ahora, aquí está la respuesta por qué también Dios, ya, una razón por la cual Dios le exige a Moisés de que tenía que hacer conforme al modelo que Dios le estaba mostrando, era porque tenía que obedecer y tenía que enseñar la obediencia al pueblo. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel no era un pueblo muy obediente, no era un pueblo muy disciplinado, era un pueblo esclavo, era un pueblo cabezón, porfiado, ¿ya?, al cual Dios tenía que enseñarle disciplina, orden, obediencia, ¿ya? Esa era una de las razones. Y segundo, porque el tabernáculo israelita tenía su modelo en el cielo. O sea, lo que Moisés estaba haciendo acá en la tierra era una réplica, era un tipo, una sombra de las realidades, del antitipo que está en el cielo. Así lo dice Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Vamos allá. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice, la visión que tuvo Juan, ¿verdad? Y el arca de su pacto se veía en el templo, o sea, fuera de ver el templo, Juan dice que vio el arca, porque el arca desapareció, ¿ya? Cuando Nabucodonosor, ¿ya?, invade Jerusalén, cerca de Jerusalén, y Jerusalén entera es llevada para Babilonia, ¿ya? Destruye el templo, el arca desaparece, man, no se sabe nunca más, ¿ya? Durante la época de Edras, cuando se reconstruye el templo, la época de Jesús, cuando Herodes amplía el templo, ¿verdad?, majestuosamente, ¿ya? El lugar santísimo, ¿ya?, estaba vacío, ahí no había marca. Y eso lo sabían los sacerdotes. Entraban y ofrecían incienso, todo, pero ya el arca no estaba, ¿ya? Pero aquí Juan dice que vio el arca en el templo, ¿ya? Y hubo relámpago, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Y ahí sí, el templo de Dios fue abierto.
Ya quiere decir que allá en el cielo hay edificios, hay un tabernáculo, ¿ya? Hay un templo, ¿verdad?, que tiene el mismo diseño, el mismo modelo del tabernáculo terrenal que Moisés construyó. Por eso Dios le dice, ¿verdad?, mira, construye el tabernáculo conforme al modelo que yo te he mostrado. ¿Ya? O sea, el tabernáculo tenía su modelo en el cielo. Dios le mostró esto a Moisés en el monte Sinaí cuando ayunaba 40 días y 40 noches. Después Dios le ordenó que hiciera el tabernáculo israelita según el modelo en el cielo que Dios le mostró, dice. Así que tenía que hacer el tabernáculo con todos sus utensilios. Hebreos capítulo 8, vamos a ver, verso 1 al 5, dice, Hebreos 8. Veamos esa referencia. Vamos a ver. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose aquí a la persona de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren, aquí el escritor hebreo está diciendo que el tabernáculo, perdón, donde ministra Cristo hoy en la actualidad, es en el verdadero tabernáculo que está en el cielo, hecho por el hombre, hecho por Dios, perdón. ¿Ya? Entonces, quiere decir que en el cielo hay un edificio, ya hablo de edificio para que ustedes entiendan, ¿verdad? Estoy usando un lenguaje terrenal, donde Cristo ministra, ¿verdad?, que tiene su parecido con el tabernáculo terrenal que Moisés construyó. Es por esta razón que Dios le pide a Moisés, ¿ya? No es que le pide, también le da la orden de que tiene que construir el tabernáculo conforme al modelo que vio en la visión que Dios le dio, ¿ya? Bien, para ir terminando ya, para poder, ¿verdad?, construir todo esto, hermano, había que llamar a hombres capacitados, ¿ya? Moisés tuvo que mandar a llamar a hombres que supiesen trabajar, ¿verdad?, con oro, ¿cuánto se llama?, con plata, con bronce, ya con madera. ¿Por qué? Porque en la época no había, en verdad, esta impresora 3D, ya, torno, ¿verdad?, para poder trabajar con piedras preciosas, qué sé yo, con metal. Entonces, la Biblia dice que Dios llama a dos hombres, Bezaleel y Aholiab, ya, para poder trabajar con todo, ¿verdad?, tipo de diseño. Ya vamos a ver Éxodo capítulo 31. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre, mire lo que dice Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre. O sea, que yo aprendo acá primero. Quien llamó no fue Moisés. Quien llamó a estos hombres fue Dios y lo llamó por su nombre. O sea, no hay equivocación. Cuando Dios te llama, ¿ya? Dos cosas que tenemos que aprender. Primero, quien te llama es Dios. Segundo, Dios te llama por su nombre para que no haya confusión. ¿Ah? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ya, este venía de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, dice. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Quien llena del Espíritu de Dios, entonces, quien da la sabiduría, quien da la inteligencia, la ciencia. ¿Ya? Dice la Biblia que Dios dio a Salomón, ¿verdad?, sabiduría. ¿Ya? Salomón fue un gran jajam, un gran sabio, y llenó su corazón, enanchó su corazón de ciencia, ¿ya? O sea, de todo tipo de conocimiento, ¿ya? Pero esa sabiduría vino de Dios. Entonces, si usted quiere servir a Dios, ¿verdad?, tocando, predicando, que estoy haciendo algo para la casa del Señor y usted no sabe cómo, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios capacidad. Porque mira lo que dice acá, dice que Dios lo llenó de Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia y en ciencia, y en todo arte. O sea, Dios le enseñó a Bezaleel cómo trabajar con metales, cómo trabajar con piedra, cómo trabajar con piedras preciosas, con madera,
Para inventar, dice, diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce. O sea, aquí no le está diciendo, ¿verdad? Yo lo llené de sabiduría para copiarle a los egipcios, para copiarle a los cananeos. No, para inventar, o sea, para tener sus propias creaciones. Mire qué maravilloso es esto, hermano. O sea, Dios cuando a ti te levanta, ¿verdad? No te levanta para hacer una copia de, una copia del cantor tanto, una copia del predicador tanto. No, para tú inventar. Para Dios te revelar cosas nuevas. O hacer cosas nuevas por su obra. ¿Ya? Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce y en artificio de piedra, para engastarla. Y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él, a un ayudante, ¿verdad? A Oliab, hijo de Isamar, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, Dios levantó 2 hombres para este trabajo, porque la labor era harta, ¿ya? Estos 2 hombres fueron llamados y preparados para el trabajo. Bezaleel era la tribu de Judá, tribu real. Ya sea la tribu principal. Era la primera tribu de la marcha. Miren, según Números capítulo 10, verso 14. Cuando se levantaba el tabernáculo, la nube se levantaba, ¿verdad? Y Dios daba la orden de marchar. La primera tribu que se levantaba era la tribu de Judá, la tribu principal. Y Aholiab, ¿verdad? Era la tribu de Dan, la última en el campo. Así el Señor nos enseña que Dios puede escoger sus vasos de cualquier parte. Él llamó a un apóstol educado a los pies de Gamaliel y a otro en la barca de pescadores en el lago de Galilea. ¿Se da cuenta, amado hermano? O sea, cuando Dios quiere usar a alguien, ya, Dios usa sabios como también a ignorantes. Capacitados como también no capacitados. Muy bien, mis amados hermanos, llegamos hasta aquí a esta clase. Que el Señor les bendiga grandemente. Estudien el material, léanlo, vean los videos y que el Señor derrame de su bendición sobre sus vidas. Shalom Ubraja Shavuot Tov. Paz del Señor, buena semana. Que Dios les bendiga.